Buenas tardes, hermanos. Dios le bendice. ¿Cómo está? ¿Está bendecido por el Señor? Es hermoso cuando alabamos a Dios, cuando estamos en su presencia. Podemos decirle lo que hay en nuestro corazón a Él, ¿verdad? Pero también en el corazón de Dios hay algo en este día para usted. ¿Usted lo quiere recibir? ¿Y qué le parece si pone su mano en su corazón? Esa es la tierra donde el Señor quiere sembrar hoy palabra. Y Padre, presentamos nuestro corazón delante de ti. Señor, declaramos que es la buena tierra, que caerá la semilla en este día y dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Dios. Lo que tú necesitas de nosotros, Padre, recibirás el fruto de la palabra que hoy sembrarás en nuestro corazón. Y por eso, Padre, pedimos, Dios, en este momento que tu Espíritu Santo quite todo impedimento y sea su fluir tan poderoso en este momento, Rey, que de lo que salga de mi boca no haya duda, Dios, que proviene de tu corazón, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Jorge, por invitarme nuevamente. Gracias. Le voy a pedir que abra su Biblia en Josué capítulo 4, versículo 1 al 7. Y la enseñanza de esta tarde lleva por nombre, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Y dice Josué capítulo 4, versículo 1 al 7. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Una historia que usted conoce. El pueblo de Israel cruzando el río Jordán. El antecedente histórico, o lo que antecede a este momento, es que el pueblo de Israel estuvo caminando 40 años por el desierto. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, si lo puede ver, versículo 1 y 2 de Josué: después de 40 años de estar caminando, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En el capítulo 3 de Josué muestra cómo después de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel llega a las orillas del río Jordán. Y se alcanza a ver del otro lado lo que Dios les había prometido, y le había prometido desde Abraham a ese pueblo. El pueblo de Israel estaba ahí, próximo a entrar a lo que le había pedido a Dios, a lo que Dios les había prometido, próximos a entrar a la tan anhelada tierra prometida. Habían llegado ya al borde, pero ya llevaban 3 días sin hacer nada. Estaban 3 días simplemente esperando que algo pasara. ¿Puede pensar eso usted? 40 años y por fin llegar al momento. Y ya estar cerquita y que no esté pasando ya nada. 3 días sin moverse, 3 días de espera. Pero ahí estaban ya cerca. Yo le pregunto, ¿para qué esperar más? Si ya esperamos 40 años. ¿Usted se hubiera desesperado, hermano? Oiga, ya lo tiene ahí enfrente. Oye Dios, 40 años, ¿por qué nos haces esperar 3 días? ¿Qué tan desesperado es usted, hermano, con las cosas de Dios? Por ejemplo, cuando es su cumpleaños y le dan un regalo, ¿usted lo quiere desenvolver luego? ¿O es paciente? Somos desesperados. Entonces el regalo de Dios ahí estaba, nada más había que desenvolverlo. Pero el Señor todavía no les decía qué hacer. O cuando vas a hacer un viaje y tienes una fecha, como los jóvenes que se van a ir al Six Flags,
llega el momento que están haciendo la cuenta regresiva, hay una sensación, hay un deseo, hay una emoción, y después de 40 años, ahí están, enfrente. Imagínense, 40 años de esclavos. Ellos no tenían una mentalidad de nación, ¿eh? Ellos tenían una mentalidad de ser un pueblo esclavo, que sabían que Dios les había prometido algo. No tenían ni siquiera una mentalidad como pueblo, ellos salieron como esclavos y salieron recorriendo y anduvieron de lugar en lugar durante 40 años. Pero esos 40 años también sirvieron para ir transformando, aún en aspectos personales y en aspectos sociales, a ese pueblo. Porque el Señor siempre nos va a llevar de proceso en proceso para tomar lo que Dios nos ha prometido. Y esto te lo digo hoy a ti, Centro Cuautitlán. Va a llegar el momento y el Señor te ha llevado de proceso en proceso, que tu fe vaya creciendo, que tu fe vaya aumentando y aún en ese caminar tu corazón vaya siendo transformado. Y de una vez se los digo, ustedes saben que van a ser una iglesia grande, ¿verdad? Yo le decía a mi hermano Jorge, hay muchas iglesias en México, pero a pocas el Señor les da una hectárea. Esto los compromete más a ustedes con Dios. ¿Por qué los escogió Dios? Usted pregúntele al Señor. Hace año y medio nos dio el terreno después de más de 15 años orando por ese terreno. Y tú veías a la iglesia así, vamos a orar por el terreno, y todos volteaban para allá. Y orábamos el terreno. Y la verdad, honestamente, muchos ya nada más hacíamos así como diciendo, ya sabes Dios, ahí te lo encargamos. Como diciendo, hay para cuando tú quieras, ¿sí? Después de 15 años, el Señor lo dio. Bueno, el pueblo de Israel tenía 40 años y 3 días esperando. Esas 12 tribus estaban frente a la tierra prometida, pero había un obstáculo. Gloria a Dios por los obstáculos, ¿no, hermano? Dios hace nuestras historias, hermano, emocionantes. Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Qué te gusta más? ¿Las películas de ciencia ficción o las películas que narran historias verdaderas? Las historias verdaderas son así como que hasta lloras, ¿o no, hermano? Bueno, y toda película tiene un punto crucial. Es la parte más emocionante, quieras o no, hermano. Tu historia tiene un punto crucial y lo tienes que pasar. Y es lo más emocionante. Y después de eso vienen cosas buenas. Bueno, el pueblo de Israel, 40 años y 3 días delante del Jordán, un impedimento. Un impedimento que la parte más angosta medía 27 metros y la parte más ancha 45 metros. La parte menos profunda medía 1,5 metros, o sea, como por aquí yo creo. Y la parte más alta 3,5 metros. O sea, no se veía tan difícil. Pero resulta algo, que iban con familias, iban gente grande, iban niños, iban animales. Entonces no era tan fácil aún pasar por el lugar donde fueran 1,5 metros. No resulta fácil cruzar algo así. Y además de todo eso, si tú fueras parte del grupo que Josué te dijera, o Jorge te dijera, hay que esperar, hermanos, ahora hay que esperar. Hermano, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vamos? Ya nos mudamos para allá. Hay que esperar, dice el Señor. Yo no puedo esperar, hermano. Ya esperé mucho. ¿Cuántas veces te desesperas por servir también? Y ya, hermano, ya llevo tantos años y quieres hacer algo más para Dios. Y hasta te dices, ¿acaso no vale la pena toda la espera que hemos tenido? ¿Acaso no vale? Señor, ¿por qué más? Si ya hemos orado, hemos ayunado y van a entrar en tiempos de oración de varones y ahí les va a hablar Dios, hermanos. Prepárense para lo que Dios les va a decir. Ahí les va a hablar de cosas grandes y hermosas y poderosas que va a hacer a través de ti. No solo a través del hermano Jorge, a través de ti. Prepárate para eso. ¿Cuántos honestamente se hubieran puesto así como desanimados? Bueno, ¿qué líder es este? Si ya tantos años y todo lo que hemos pasado, ¿qué le tiene miedo al agua? ¿O por qué no nos atrevemos a pasar ya si esto ya está ahí enfrente? La gente que estaba ahí, entre la gente que estaba ahí, muchos habían presenciado de niños cuando el Mar Rojo se abrió. Ellos ya tenían un antecedente de que Dios podría abrir las aguas. Ahora ya eran hombres, pero en aquel entonces habían sido niños en el momento de que el mar se abrió.
Y tal vez ellos pudieron haber pensado, yo ya sé lo que sigue. Hermano Jorge, no sabes lo que sigue, aunque hayas estado en Calacuaya. Eso es lo hermoso de caminar con Cristo, en ese caminar innovador, ¿sí? Ellos pudieron haber dicho, yo ya sé lo que sigue, mira, hay que darle una vara a Josué, que extienda la vara y se va a abrir el río, igual que en aquella época. Es una cosa muy parecida. Sin embargo, ellos no sabían que Dios tenía un plan diferente. Porque a veces nosotros hacemos obvias las cosas. Yo, por ejemplo, a veces decía, bueno, que me ayude la iglesia, que me ayude Calacuaya, como le ha ayudado a otros. Y Dios dijo, ese no es mi plan para ti, ¿cómo ves? Pero yo he sabido que lo han hecho así. Ese no es mi plan para ti. Tú tienes que atravesar tu Jordán. Oye, pero a otros, espérate todavía. Mi plan es mejor para ti. Mi plan te va a llevar a que conquistes tú la tierra. Porque yo quiero que seas un conquistador tú y no que te ayuden a conquistarla a ti. Tal vez vas a picar piedra, vas a empezar más atrás, pero ¿sabes qué? La victoria te va a saber a la presencia de Dios. Aunque ya hayan pasado el Mar Rojo, y algunos vienen de aquí de Calacuaya, creo, ¿no? Y dijeron, yo ya sé cómo se deben. Hermanos, le quieren dar consejos al hermano Jorge y extiende tu mano y vas a ver cómo se va a abrir el Mar Rojo. Nada de eso, hermano. Nada de eso va a pasar, porque Dios lo va a hacer especial en este lugar. A los niños, cuando te vas de viaje, hace poco acabo de ir a Acapulco y desde Tlalpan me estaban diciendo mis hijos, ya mero. Y yo decía, faltan muchas horas, duérmanse. Y llegamos a Cuernavaca y ¿qué dicen? ¿Falta mucho? Imagínate, Josué, ya está la tierra prometida. ¿Cuándo vamos a pasar? ¿Falta mucho? Ya mero llegamos. La gente que estaba cerca de Josué podría haber tenido la paciencia, pero la mayoría del pueblo no. La mayoría del pueblo se distingue por no saber esperar. Porque si ya llegamos, ¿para qué no cruzamos? Si ya lo tenemos, ¿por qué no lo hacemos ya? Fíjese, en el capítulo 3, ahí donde estábamos, no lo vamos a leer. Dios le había ordenado esto a Josué. Si lo puede ver en casa. Le dijo, mira, vas a tomar a los levitas, sacerdotes, y van a cargar el arca del pacto. Y se van a aproximar al río Jordán. Y cuando las plantas de sus pies toquen las aguas se van a dividir. Nada más que el pueblo no tiene que estar más cerca de 2000 codos. Es decir, 900 metros de distancia del arca. Y lo hicieron así, los levitas sacerdotes se acercaron y cuando sus plantas pisaron el agua, las aguas que venían de bajada se detuvieron como si hubiera un muro. Y las aguas que descendían al mar muerto se fueron y quedó seco todo el lugar. Y entonces Dios les decía, entonces se van a detener los sacerdotes y ustedes van a atravesar. Y así lo hizo ese pueblo. En ese momento ellos tenían ya la promesa abierta de parte de Dios, porque tú tienes que esperarte a que Dios te abra el camino de lo que tú tienes que hacer. No lo abras tú. Deja que la presencia de Dios sea la que te guíe para abrir ese camino. Cuando se abrió el Mar Rojo no había arca del pacto. Pero ahora tenían el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y cuando ellos pisaron con sus plantas esa orilla, el río se abrió y entonces el pueblo pasó al otro lado. Si tú recuerdas cuando se abrió el Mar Rojo, cuando pasó el pueblo, atrás venía Faraón y sus carros. Y una vez que entraron Faraón y sus carros, el mar se cerró y todos murieron. ¿Te acuerdas de esa historia? Esta vez fue diferente. Todo el pueblo pasó y las aguas seguían detenidas, la tierra estaba seca, todo estaba preparado para algo más que quería hacer el Señor con ellos. Y quiero decirte esto con certeza, hermano. En tu historia personal, en tu historia como familia, en la historia de esta iglesia, en medio de tu caminar, en tu diario vivir, en medio de tu trabajo, de tus comodidades, en medio de tus bendiciones, en medio de tus prosperidades, en medio de todo eso, el Señor siempre va a tener un Jordán para ti.
siempre va a tener algo que tú tengas que atravesar para que tú puedas ver el poder de Dios sobre tu vida. Ese es el camino que Dios ha trazado para ti. Y va a llegar un momento que el Jordán se va a poner delante de ti y tú no vas a poder seguir adelante. Va a llegar el momento en tu vida totalmente de la dependencia de Dios. Y no tienes que esperar a que Dios haga algo, sino Dios está esperando un acto de fe en ti para que tú puedas cruzar el río Jordán. Va a llegar el momento en que Dios va a probar tu fe. Y después de 3 días, la gente empieza a preguntarse, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no hace Dios algo ya? Parece que no tengo respuesta a mis oraciones. Parece que Dios ya no está escuchándome ahora que me estoy encontrando con el Jordán. Parece que Dios está muy ocupado y no está escuchándome. Parece que estoy perdiendo la presencia de Dios. Y no, lo único que estás perdiendo es la paciencia, pero no estás perdiendo la presencia de Dios. Parece que tengo que ayunar más y orar más. Y nadie se da cuenta que yo estoy parado. Todos siguen avanzando, todos siguen progresando. Otras iglesias ya están creciendo, otras familias ya están sirviendo. El esposo de la hermana ya está entregándose al Señor. Y yo estoy atorado delante del Jordán. Parece que Dios está atendiendo más y está haciendo el favor de otros y no está atendiendo mis necesidades. Y nadie se da cuenta que yo no puedo avanzar. Y estás esperando a que Dios venga y te dé la mano y te ayude a cruzar, porque se ha levantado la oposición. Ese Jordán, hermano, para muchos puede ser una tormenta en sus vidas. Pero ¿cómo el pueblo de Dios puede pasar tormentas cuando Dios le ha prometido paz y gozo? Ese es tu Jordán. Dios te ha dicho, te voy a dar paz, te voy a dar gozo, y de repente es todo lo contrario. Y de repente pasa un día y no cambian las cosas. Ese es tu Jordán. Ese Jordán puede ser un problema familiar muy fuerte en tu vida. Pero ¿cómo pueden venir problemas familiares fuertes a nuestra vida? Cuando Dios prometió armonía y felicidad y salvación, cuando lo recibiéramos como nuestro Salvador. Y empezamos a caminar con Dios y decimos, qué bien va la vida en Cristo ahora. Y de repente llegas al Jordán. ¿Sabes por qué? Porque viene algo mejor. Porque te estás conformando a las cosas que tienes hasta ahora y no quieres seguir adelante. Y Dios tiene que atravesar un Jordán ahí delante de ti y viene un sacudir dentro de tu familia. Porque a veces hasta los tiempos de oración ya son monótonos. A veces los tiempos que tienes en tus altares familiares, en tu oración personal, ya no es tan intensa como cuando tienes una necesidad. Y a veces decimos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Si estamos siguiendo todo al pie de la letra para vivir en una familia armoniosa, ¿por qué de repente vienen momentos fuertes? Porque Dios quiere que atravieses un Jordán. Quiere llevarte a otro nivel como familia. De repente llegan situaciones laborales, problemas en el trabajo, problemas en los negocios. Oye, si tenías tanta prosperidad, ¿por qué de repente viene la escasez? ¿Por qué de repente viene el riesgo de que pierdas tu trabajo? ¿Qué acaso Dios no te prometió prosperidad? ¿Te das cuenta cómo a veces viene a ser confuso? Pero lo único que está diciendo Dios es, estoy poniendo un Jordán delante de ti que tú tienes que atravesar. Sí, yo te prometí prosperidad y va a ser más grande la prosperidad y va a ser más grande el estado postrel que el primero. Pero tengo que atravesar un Jordán. Querramos o no, el Señor lo va a hacer. Porque Dios nos está formando como hijos suyos, no como hijos consentidos. No como bastardos, como dice la palabra, sino como hijos suyos, que nos ama y nos corrige. Ese Jordán, hermano, puede ser una enfermedad. Nadie queremos estar enfermo, y menos de enfermedades que suenan bien feo, que hasta el nombre tienen feo, ¿no? Hay unos que dicen, ¿y eso qué es? No queremos eso, hermano. ¿Y cómo a veces tenemos que estar enfermos como pueblo de Dios? Si Dios prometió sanidad. Si Dios es el médico de médicos. Y decimos, a ver Dios, si te sirvo, si hacemos cosas para ti, diezmo, ofrendo, oro, estoy en las reuniones de varones, y me enfermo, Dios. Si tú eres el médico de médicos, ¿sabes qué te está diciendo Dios? Es un Jordán que tienes que atravesar. Es algo que estoy poniendo en tu vida para que veas el Dios en el que has creído. Para que compruebes que el Dios en el que has confiado y el que has aceptado como tu Salvador es un Dios poderoso, es un Dios grande y fuerte. Lo has cantado, lo has declarado.
pero lo tienes que vivir. Ese Dios fuerte se pone ahí, pone el Jordán y dice, tú lo vas a atravesar. De repente vienen problemas matrimoniales. A ver, hermano, no levantes la mano si has tenido problemas matrimoniales. Pero no se supone que te casaste bien. No se supone que oraste, ya los que se casaron en Cristo, ¿no? No se supone que oraste para que Dios te dijera con quién te tenías que casarte. ¿Cuántos lo hicieron así ya? Que yo, gloria a Dios. Yo oré, Dios mandó señales, todo listo. Tú dices, felicidad garantizada. Y de repente, a ver, Dios, si oró hasta mi mamá, puse a ayunar hasta el perro y de repente vienen problemas. Dios te dice, quiero llevar a tu matrimonio a otro nivel. Y tienes que atravesar un Jordán. Hermano, el Jordán puede ser muchas cosas en nuestra vida. Y de repente no sabes qué hacer. Cuando estás delante del Jordán y estás llegando a la espera, no sabes cómo avanzar. Estás esperando una respuesta de cómo salir de él. Vienes, acudes con los pastores y hermanos y quieres que ellos te solucionen el problema y que oraron y dices, ya voy a ir al doctor a ver qué me dice que ya estoy sano, y sigues enfermo. Ya oraron por ti, por tu esposo, y tú dices, yo voy a llegar, hoy va a llegar mi esposo bien contento, y llega más enojado que antes. Y dice el Señor, ahí sigue el Jordán, tú vas a atravesar. Yo te prometí esa tierra, yo te prometí bendiciones, yo te prometí cosas. Espérate tantito. Tal vez lo que te diga parezca algo arrebatado, hermano, pero hay momentos en que tú ya no tienes que esperar respuesta de Dios. ¿Y cómo, hermano? Porque el Dios que te llamó, el Dios que te llevó hasta el borde del Jordán, su presencia ya está delante de ti, ya está dentro del Jordán, para que tú solo des el paso de fe, como los sacerdotes, pisando y se seque. Pero a veces no quieres dar ese paso. A veces estás esperando que todos te confirmen y te confirme Dios, que te mande un ángel y todo para que te des el paso. Y el Señor dice, yo te traje hasta el Jordán, mi presencia va delante de ti. Tan solo da el paso y se va a abrir el camino. Pero no lo queremos hacer, hermano. No sé por qué parte te toque atravesar a ti, por la que tiene 27 metros de ancho o por la que tiene 45 metros de ancho. Pero hay un problema. El problema no es la anchura, la timidez que tú tienes, el miedo que tú tienes para tomar lo que Dios te dio. Para nosotros puede ser un obstáculo bien grande el río Jordán. Puede ser algo que puede sonar imposible para nosotros. Pero es que a veces olvidamos algo. Que el que está con nosotros abrió el mar rojo. Que el que está con nosotros ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas. Se nos olvida eso cuando estamos delante del Jordán. Se nos olvida que ese Dios, el que nos llevó hasta el Jordán, Él proveyó de maná al pueblo de Israel en medio del desierto y ha provisto a tu vida y nunca ha faltado en tu mesa. Se nos olvida que ese Dios sigue haciendo maravillas, que Él sacó agua de la roca. Se nos olvida que ese es el Dios que nos llevó hasta ahí. Incluso se nos olvida de los Jordanes que ya nos ha permitido pasar. Porque no solamente es una vez, lo hemos pasado varias veces. Cuando tú estés delante del Jordán, hermano, no mires ni lo profundo, ni lo ancho, ni qué tan fuerte esté la corriente. Pon tus ojos en el Señor, que ya está parado en medio del Jordán, esperando que tú avances. Cuando el mar rojo se abrió, Moisés utilizó una vara. Cuando el río Jordán se secó o se dividió, los sacerdotes llevaban el arca del pacto. Pero resulta que hoy en día no tenemos ni a Moisés, no tenemos ni la vara, ni tenemos el arca. ¿Sabe por qué? Porque tú eres el arca nueva. La presencia de Dios está contigo. Tú eres el nuevo recipiente de la presencia de Dios. Por tanto, no necesitamos ni a Moisés, no necesitamos ni la vara ni el arca. Tienes lo que necesitas. Tienes la presencia de Dios en tu vida para atravesar el Jordán. Así que cuando tú te encuentres delante del Jordán, hermano,
aunque no sepas nadar. De hecho, no debes de saber nadar. Porque cuando tú entres en ese río, en medio de ese problema, cuando tú pongas las plantas de tus pies, las aguas se van a dividir. Y no por quién eres tú, sino por quién está en ti. Cuando vayan a tomar esa tierra, que ya es pronto, bueno, ya está, ¿verdad? Yo me imagino así un terrenote, ¿no? Y con ojos de fe veo una iglesia hermosa. Pero si tú llegas con tus propios ojos a decir, aquí no hay nada, puro polvo, hay que atravesar el Jordán, hermano. Y luego, ¿con qué vamos a construir? ¿Qué te preocupa eso? Si la presencia está contigo. ¿Qué te preocupa si te dijeron que estás enfermo si la presencia está contigo? Da los pasos para entrar, introducirte al Jordán. Porque sabes, aún la misma naturaleza sabe quién está contigo. Así como el Señor mandó y ordenó que las aguas del Mar Rojo se abrieran, ¿sabes por qué lo hizo? Háganse a un lado porque ahí viene mi pueblo. Háganse a un lado, aguas del río Jordán, porque va a atravesar mi hijo. Así dan las órdenes el Señor, porque el Señor está contigo. ¿No lo prometió el Señor? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, no sé de cuánto tiempo de aquí, pero que se hagan a un lado, porque ahí van los hijos de Dios. Amén. Van a tomar la tierra prometida. Amén. Pero hermano, ya atravesaste, ya sanaste, ya se solucionó el problema familiar, ya encontraste un mejor empleo, atravesaste tu Jordán, ganas el doble, te cambiaron el carro, ya compraste la casa que querías. ¿Qué hacemos los cristianos cuando pasamos el río Jordán? ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando nosotros alcanzamos lo que soñábamos? Ay, soñaba con una casa. ¿Qué haces cuando ya tienes esa casa? ¿Qué haces después de que logras atravesar el Jordán? ¿Qué hacemos cuando Dios te sana milagrosamente? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos cuando algún hijo logra algo, una carrera? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Mira, porque a veces somos con Dios bien insistentes, ayunamos, oramos. Cuando estamos delante del Jordán, ayunamos, oramos, ponemos a la iglesia a orar, escribes tus necesidades y oran y todo, y buscas a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. A veces ni duermes por estar orando al Señor. Y le insistes y tocas y te abren las ventanas de los cielos y te manda el Señor hasta que sobreabunde. Pero una vez que cruzas el Jordán, a veces ni las gracias. Si bien le va a Dios, le dices, gracias Dios, se acabó. Tanto que me buscabas, declarando tantas cosas cuando estabas enfrente del Jordán, y ahora que te lo doy, gracias. Y si bien le va a Dios, ¿qué pasa cuando Dios te pasa de la carestía a la prosperidad? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué haces cuando Dios te da el ascenso que tanto pedías? El del puesto de tu jefe. Y el sueldo de tu jefe, por supuesto. ¿Qué haces cuando nos graduamos? Cuando Dios te saca de un problema. ¿O qué hacen las mujeres cuando salen de la esterilidad y pasan a la fertilidad y engendran hijos? ¿Qué hacen? Mira, normalmente festejamos. Unos hasta hacen comida. Se graduó mi hijo, le voy a hacer una comida. Festejamos muchas cosas. Unos hacen fiesta. Uno que otro da gracias y uno que otro pasa a dar testimonio. Mira lo que Dios le pide al pueblo de Israel. Ya habían pasado todo el pueblo, ya habían llegado, te repito la historia, llegaron a las orillas, se abrió el río, atraviesa el pueblo y ya están todos del otro lado. Aún siguen los levitas sacerdotes dentro del río Jordán. Y en Josué 4:8, y voy a pedir el apoyo de 4 varones que me ayuden. Igual que en la mañana todos se agachan, ¿verdad? ¿Me ayudas, mi hermano Jorge? 1, 2, otros 2 varoncitos hermosos. 3, mire, dije hermosos y se paró el hermano. Gloria a Dios. Bueno, para que más o menos entendamos lo que pasó. De este lado los 4. Dice Josué 4:8.
Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel, y las pasaron al otro lado donde acamparon y las levantaron allí. Dios le había dado una orden a Josué. No solo atraviesen, van a hacer algo diferente en esta ocasión. Ya que están del otro lado, regrésense. Y ahora sí les pido a mis 4 hermanos, tomen una piedra cada uno en sus hombros. Eso es lo que hizo el pueblo, ¿eh? Ellos ya estaban, ya que se cierre el río, ¿no? Ya salí del problema. Les dijo, no, agarren una piedrita, por favor. Y entonces pasen con sus piedras. Estamos reviviendo la historia, hermanos, ¿eh? Pónganlas por aquí, hermano. Ahí así amontonaditas para que se vea. Ahora sí pueden tomar su lugar. Disfruten de la tierra prometida, hermanos. Más para acá. ¿Sí? Gracias, hermanos. Mire, hermano, ellos ya habían pasado. Y escogió uno de cada tribu y les dijo, vayan a donde están los sacerdotes, los levitas, y van a traer unas piedras y las van a poner ahí en un lugar donde todos los vean. Es decir, que esas piedras representan en memorial de un evento del poder de Dios en medio del pueblo de Israel. Es decir, que hay momentos en nuestra vida que representan esas piedras en que Dios ha estado con nosotros y Dios no quiere que lo olvidemos, porque pasando el río nos olvidamos de los favores de Dios. Esas piedras significan que en algún momento Dios hizo algo en tu vida, que en algún momento se manifestó el poder de Dios e intervino de una manera sobrenatural en tu vida. Por eso dijo, esta vez no va a ser como en el Mar Rojo. Esta vez yo quiero que de allá dentro del río Jordán tomen algo y lo tengan como recuerdo, que ustedes pisaron en seco ese lugar, que yo estuve con ustedes en medio de eso. Estas piedras representan el favor de Dios que ha hecho a tu familia, el favor de Dios que ha hecho en tu vida, el favor de Dios que ha hecho en esta iglesia. Esas piedras representan, es un símbolo para el pueblo de Dios. Y el Señor quiere que a través de esas piedras recuerdes también esto, que si Dios no hubiera estado contigo, te hubiera pasado lo que tú temías. ¿Sí me oíste bien? Que si en ese momento Dios no hubiera estado contigo, lo que tú temías hubiera venido sobre ti. Es la manifestación del poder de Dios y dice, pero quiero que las tengas como un memorial para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Para recordar las historias de las naciones, muchos levantan monumentos. Es más o menos eso. Para recordar lo que ha pasado en la historia de las naciones, normalmente levantan piedras o monumentos o mantienen, por ejemplo, el castillo de Chapultepec. Eso representa algo en la historia de nuestra nación. El hemiciclo a Juárez se levantó en favor de Juárez. ¿Has estado alguna vez en la Alhóndiga de Granaditas? ¿Qué representa? Un hecho histórico, ¿sí? El monumento a la revolución representa algo que pasó en nuestra nación. El ángel de la independencia. Hace poco estuve en Puebla y estuve ahí en los fuertes y decían, aquí fue la batalla de Puebla, y la conservan. ¿Sabes? Cada país tiene el memorial de lo que ha sucedido en su historia. Y a través de eso muchos niños son enseñados, porque ves los libros de la primaria y vienen las fotos de esos monumentos y de esos lugares. Y Dios así quiere que sea su pueblo, que recuerde lo que Dios ha hecho con ellos. Cuando ustedes salgan de este lugar, yo no sé si se llevan una bola de esas. ¿Sí? O un cacho de pasto, yo no sé. Pero van a decir, o las fotos, gloria a Dios. Pero van a decir, mira, estos fueron los momentos en que todavía no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar el Señor, ni sabíamos la iglesia que íbamos a hacer. Aquí está un memorial de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tal vez no tenemos que hacer un monumento, pero sí recordar que hay acontecimientos como iglesia, como familia y como personas en que Dios ha estado con nosotros y no olvidarlos. Y hoy yo te voy a invitar a algo, hermano, a que pienses y analices tu vida un momento, desde antes de conocer incluso al Señor.
Y te vas a dar cuenta que aunque tú no conocías al Señor, Dios ya había puesto los ojos en ti. Seguro Dios ya había puesto los ojos en ti. ¿Ya pensaste en tu vida un momento? ¿En tu niñez? Y Dios estuvo contigo. ¿Ya puedes ver esos Jordanes? ¿Cómo lloraste al lado del Jordán? ¿Cómo decías, Dios mío, qué voy a hacer? ¿Cómo lloraste de niño quizás? ¿O de joven? ¿O cómo has llorado alguna vez de adulto? Y el Señor te ha hecho atravesar todo eso. Pero también te invito a que pienses algo como iglesia. También la iglesia tiene que pasar a veces cosas difíciles. A nosotros como iglesia nos acaba de pasar el año pasado. Tenemos el patio de la iglesia, es nuestro comedor, y son una estructura metálica con lona. Se nos acabó la lona y decidimos cambiarla. El día que la estábamos cambiando, que tiene como 2,5 metros, 3 metros tal vez de alto, se nos viene un hermano abajo. ¿Para qué te cuento el drama, hermano? Cayó y no se movía. Su cabeza cayó de cabeza y un charco de sangre. Yo creí que se había muerto. O sea, yo me puse así. ¿Quién es el responsable, no? Yo no lo tiré, claro, pero ¿quién es el responsable? Y yo le decía a Dios. Y ahora subí a la ambulancia con el hermano, dinero pagando, lo llevamos después al ISSSTE porque tenía. Gracias a Dios, a la semana el hermano ahí estaba ya en la iglesia. Se rompió las manos, los dedos, todo, así. Estuvo incapacitado. 15 días después, cerramos la iglesia un miércoles. El jueves en la mañana me habla la hermana. Se metieron a la iglesia. Se llevaron todo el dinero que teníamos. Íbamos a hacer unas remodelaciones. Por los asuntos fiscales no podíamos tenerlo en cuentas bancarias. Se llevaron computadoras. Estoy estrenando computadora. Se llevaron cosas. Se llevaron hasta las escobas de barrer, imagínense, hermano. Yo dije, no, sí tenían necesidad de estos. Y de repente se queda uno pensando y lloras. Y lloras porque dices, Señor, somos tu iglesia. Y no falta el que se te acerca y, ¿qué pasa con la iglesia, hermano? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos en pecado? Pues sí, yo creo que sí, empezando por ahí, ¿no? ¿Sí? No conozco una donde no peque la gente, ¿no? Vamos caminando a dejar de pecar y hoy hablamos de eso, ¿verdad, hermano? Y uno se para bien espiritual y me dice, hermano, yo creo que Dios quiere que convoques a un mes de ayuno y oración. ¿Y qué más? Porque algo tenemos que hacer, porque no puedes ver que esté pasando esto en la iglesia. Y me dice, ¿o tú qué crees que sea? Pues que ya obedezcamos, ¿no? ¿No crees que esto es para todos? No es para mí nada más, es para toda la iglesia. Esta es una sacudida. Mira, yo lloraba y oraba. Y cuando estaba al otro día predicando, Dios me decía, pregúntales quiénes están enojados con los rateros. Y, a ver, ¿quién se siente enojado con esos rateros? Ya sabe. Le dije, Dios me dice que lo que se llevaron ellos no es nada con lo que tú le has robado a Dios. Y se quedaron callados y bajaron la mano. Digo, si te sientes enojado, Él se ha sentido más enojado contigo. Que le has fallado en tus diezmos y en las ofrendas. Y te indignas porque unos se llevaron algo. Y es una confrontación, hermano, que dice uno, y el hermano que me decía, vamos a ayunar y vamos a… Le dije, no lo vamos a hacer. No es que me faltara… Le dije, no es así, hermano. Le digo, yo no quiero abrir un mes de oración donde termine solo ayunando y orando. Y le dije, mira, martes de oración en la iglesia y nadie viene. Miércoles en la reunión, antes hay oración y nadie llega. Domingos en los 2 servicios hay oración y nadie llega. Reunión de varones de oración los jueves y nadie llega. ¿Para qué abrimos otros días de oración si no podemos ni con los que tenemos? Y le dije así, no es una limpia. Porque así muchos actúan, ¿no? Como diciendo, tenemos una necesidad, hay que ayunar. Espérame, no es una limpia. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿para qué queremos hacer algo más? Y sabes, el que me lo dijo, no llega a los tiempos de oración. Y ese día me estaba sugiriendo tiempos de oración. Lo difícil de esos momentos, hermano, es entender qué es lo que viene después. Porque tú ya como que dices, como que a lo mejor va a pasar algo más difícil. A lo mejor va a ser más fuerte. No, hermano.
Lo que viene después es el consuelo de Dios, el tomarte Dios de la mano, levantarte y cruzar tu Jordán. De verdad, hermanos. El día que nos robaron, quien pasaba por la iglesia era una fiesta. La alabanza, las danzas, el júbilo, glorificando a Dios, y nos habían robado 3 días antes. Quien pasara por ahí había dicho, esos están locos, les acaban de robar todo y están festejando. ¿Sabes qué estábamos festejando? Que se habían llevado muchas cosas, menos se habían llevado la presencia de Dios, que Dios se había quedado con nosotros. Y que si la presencia de Dios está contigo, hermano, todo va a tener una solución. Así que las iglesias, así que las familias tienen procesos de pasar por el río Jordán. ¿Para qué? Para que cuando tú pases por el río Jordán, traigas esos recuerdos. Para que cuando tus hijos te digan, ¿qué son esas piedras? Tú le digas, esa es la muestra de que Dios siempre ha estado conmigo. Y si Dios ha estado conmigo, va a estar contigo si tú crees en Él. Esta es la evidencia de que Dios ha caminado conmigo. Y a veces van a ser cicatrices, a veces van a ser cosas duras. Pero tú no las vas a ver como un momento de desgracia, sino como un momento de victoria. Tú las vas a ver como el momento en que Dios caminó contigo. Esas piedras van a ser respuestas valiosas para las siguientes generaciones. Son los momentos en que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Y tú tienes piedras en tu vida. Algún día has pasado por el Jordán y has sacado de esos momentos las evidencias de que Dios camina con su pueblo todavía. Y yo quiero abrirte mi corazón en este momento, porque yo sé que tú has tenido Jordanes, yo he tenido Jordanes. Y mira, quiero ejemplificártelo así. Hay una piedra en mi vida que dice noviembre de 1981. Ese día mi papá se fue de la casa. Nos abandonó. Y lo volví a ver como 17, 18 años después. Y a pesar de que no conocía a Dios, a partir de noviembre de 1981, yo estoy seguro que Dios caminó como mi padre. Depende cómo lo veas. Otra piedra en mi vida dice junio de 1986. 5 años después, mi mamá nos deja y se casa y nos deja solos. ¿Crees que Dios no ha estado conmigo? Mi hermano y yo, el chico, ay, arréglenselas. Una vez llegó mi mamá con un camión de mudanzas y me acuerdo que estaba lavando yo y le digo, ¿qué pasa? Me voy. ¿Qué te hicimos? Me voy con este hombre. ¿Y nosotros? Allá ustedes. ¿Y sabes qué me tomó? Dios sin yo conocerlo. Momentos que han marcado mi vida, que aunque parecieran para lo peor, lo han marcado para lo bueno. Atravesar el Jordán no es fácil, pero edifica las vidas. ¿Y sabes qué? Te hace más honesto, te hace más agradecido con Dios. ¿Quieren que les diga otra? Otra piedra. Ya que vivíamos solos, agosto de 1992, 7 años después, mi hermano con el que vivía ingresa al reclusorio norte. Diga, hermano, qué bendición tu vida. ¿Sí? No llegó y al otro día me hablan, está detenido tu hermano, lo trasladan mañana al reclusorio norte. ¿Y sabes qué? Por ese suceso, mi hermano y mi mamá se acercaron a Cristo. Gloria a Dios. Y un año después, su servidor. Duro, sí. Lloras y mucho. Y dices, ¿qué voy a hacer? También lo dices. Y si no conoces a Dios, más preguntas, ¿dónde está Dios? Pero yo he aprendido a recabar las piedras de mis Jordanes como un memorial para mí y para mis hijos. Una última, por eso nada más traje 4. Septiembre de 2012, nace mi hijo David y se está muriendo. No podía respirar. Y uno dice, a ver Dios, ¿qué más? ¿Sabes? Cuando tú atraviesas el Jordán,
Dios te está puliendo y te está preparando para algo más fuerte todavía. Y lo que tú no crees resistir, en algún día lo vas a resistir. Te platiqué de cosas que cuando yo no caminaba en Cristo, pero cuando ya caminas en Cristo, cuando estás al frente de la iglesia, cuando has dejado el trabajo, cuando has dejado muchas cosas por servirle, dices: Dios, a ver, ni seguro social tengo, y de repente me dicen: ahora vamos a trasladarlo a un hospital de lo mejor, donde cada día me costaba varios miles de pesos tenerlo ahí. Y donde se le veían sus costillitas y me dicen: ¿sabe qué? Nada más falta que el niño quiera vivir. Y yo decía: a ver, ¿cómo es esto, no? ¿Sí? ¿Le pregunto o qué, no? Le pregunto: hijo, ¿quieres vivir? Y me lo llevé al otro hospital y me dicen: ¿puede irse a descansar? ¿Cómo va a descansar uno así? ¿No? Se está muriendo. Y me dicen: ya le dio neumonía. Tiene agua en los pulmones. Y si sale, a ver cómo sale, porque dejó de respirar. Uno dice: Dios mío. El primer día, aparte de que me pasaban la cuenta, del primer día tanto, diario me pasaban la cuenta, ¿no? Y me dijeron: va a tardar como 2 meses en salir su hijo. Y yo estaba en el hospital y orando, y iba a los pasillos y orando. Y me hablaban los hermanos y me decían: ¿cómo estás? Les digo: bien. No enojado, ¿eh? Les decía: bien, estoy confiando en Dios. Y me decían: ¿sabes qué? Eres un ejemplo para nosotros. Y yo por dentro. Pero cada que lo iba a ver, estaba todo con mangueras y todo el niño. Les decía: tú y yo vamos a salir de este hospital. No me pregunte de dónde sacaba esa fe, porque esa prueba nunca la había pasado. Y le decía: mira, David, porque se llama David, el Dios al que sirvo te va a sanar. Al Dios al que amo te va a sanar. Al Dios en el que creo te va a sanar. 2 meses nos dijeron. A los 6 días nos dicen: traigan mañana su ropa. Mañana se va su hijo. Y todavía cuando salen nos dicen: su hijo es un niño normal. No tiene síntomas de nada. Está sano, ni lo consienta más que los demás, porque su hijo es un niño normal. Y si viera qué latoso es ese niño, ¿sí? Que ni creería que pasó por eso. Cada una de esas piedras representan lugares por donde hemos, o más bien cuando hemos bajado al Jordán. Dice Josué 3:10: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Es decir, llámese como se llame el enemigo, llámese como se llame la oposición, llámese como se llame la enfermedad, el Señor los echará lejos de ti cuando tú atravieses el Jordán. Y en eso conocerán los demás que Dios está en medio de ti, que Dios está contigo. Cuando tú miras esas piedras, tú tienes 2 opciones: ver las victorias de Dios o volver a sufrir por lo que te pasó. Mucha gente ve y empieza: ¿cuándo me pasó esto? ¿Cuándo me engañaste? ¿Cuándo me traicionaste? Aquella vez que me cacheteaste. ¿Sí has oído eso? Espero que no. ¿Sí? El día que me dejó mi padre, el día que nos abandonó tu papá. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Acaso no estás vivo y Dios no te sacó a pesar del abandono? Cuando tú vas, por ejemplo, al castillo de Chapultepec con tus hijos, ¿qué ves? Aquí murieron muchos, o ves una victoria. ¿Qué ves? Dios quiere que levantemos esas piedras como una señal, un símbolo de que Dios está con nosotros.
Y no estar sufriendo y diciendo, otra vez a mí, y ya me acordé de la última vez o el último Jordán, y cómo nos ha pasado a nosotros. ¿Por qué conmigo, Dios? ¿Por qué a mí? Sino que diga, porque a ti te amo y porque estoy contigo. Porque a ti te escogí para que atravesaras este Jordán. No es para que estemos deprimidos, ni estemos resentidos y estemos viendo esas piedras como algo negativo, sino verlo como algo que Dios hizo trascendente en nosotros. Algo que nos demuestra que Dios sigue con nosotros, que estuvo en nuestro pasado y va a estar en nuestro futuro. Porque en el futuro de esta iglesia el Señor va a seguir estando. Toma fuerzas, hermano, aunque estés a las orillas del Jordán ahorita. Porque el Todopoderoso no va a mandar un ángel para que atravieses el Jordán, sino Él estará parado dentro del Jordán para que tú atravieses. Ten esa certeza, si Dios me trajo hasta aquí, es porque Dios me va a sacar de aquí. Y no diga, Señor, manda una legión de ángeles, manda algo. No, Señor dice, tan solo atraviesa. ¿Estás seguro que yo te traje hasta aquí? ¿Estás confiando en mí? ¿Estás seguro que yo te metí ahí? Si tú estás seguro, entonces está pagado. Si tú estás seguro que ahí vas a hacer la iglesia que yo te dije, si tú estás seguro, está construido. ¿Te das cuenta, hermano? En el 9 del 4 no lo busques porque si no nos tardamos más. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta el día de hoy. Es decir, después Josué agarró 12 piedras y las puso donde estuvieron los sacerdotes, ahí adentro del Jordán. Y dice, y esas piedras siguen hasta el día de hoy ahí. Siguen como un memorial a Dios en ese lugar. Hasta hoy no se mueven, aunque el río esté fuerte. Porque cuando Dios hace algo con poder, deja huella en nosotros, hermanos. Y quisiera terminar leyendo Josué 4, 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Mira lo que está diciendo. Lo hizo a la manera que en el Mar Rojo, pero ahora estas piedras son para que los demás sepan que Dios está contigo por tu testimonio, pero para que le temas también a Dios. Porque como en el Mar Rojo no hubo un monumento, digamos, o un memorial, el pueblo de Dios siguió pecando y siguió sin temerle a Dios. Dice, pero ahora recuerda lo que yo he hecho en tu vida para que los demás sepan que yo estoy contigo, pero también para que me temas, para que tengas presente que el Dios poderoso está contigo y su mano es fuerte a favor tuyo, pero también es fuerte en contra de las injusticias. Para que cuando te pregunten, ¿por qué te pasó esto tus hijos? Tú les puedas compartir y decir, el Dios de la Biblia está vivo. El Dios de la Biblia es poderoso. Para que cuando la gente te pregunte, ¿qué es eso que pasó en tu vida? Tú le puedas decir, el Dios Todopoderoso no se quedó solo escrito en la Biblia, sino sigue vivo y es fuerte y es grande. Para que cuando la gente vea lo que te ha pasado, cuando tus hijos te pregunten, sí, tal vez alguno salió de aquí del alcoholismo, tal vez alguien aquí alguna vez se equivocó, pero Dios le perdonó y Dios le restauró. Tal vez aquí hay una mujer que es madre soltera y fue abandonada, pero el Señor no se ha olvidado de ti.
Tal vez tus hijos ahora no tengan todo lo que ellos quisieran tener, pero el Señor no ha dejado de sustentar. Tal vez tuviste que pasar con una enfermedad grave por el quirófano, pero el Señor te tiene con vida. Y preguntarte, ¿qué va a ser de mi vida? Yo veo mi pasado y me río de cómo me espantaba el futuro. Si tú vieras que pasando el Jordán vienen cosas hermosas para tu vida, no sufrirías tanto ni temieras tanto, simplemente atravesarías. Para que las generaciones siguientes le pregunten a esta iglesia, ¿y dónde era este lugar? La casa de piedra se llama. ¿Sí? Fue uno de los lugares donde ahí Dios se comprometió con nosotros y nosotros con Él. Y ahora la tierra que pisas costó. Y ahora valora el lugar donde estás. Papá, ¿y tu casa cómo era antes? No teníamos regadera. Nos bañábamos a jicarazos. Ahí están tus piedras donde Dios estuvo contigo. Ahí estaba cuando tenías que ir a la escuela y a lo mejor no tenías todo lo que los demás tenían, pero Dios ha estado contigo. Eso va a hacer que tus hijos valoren la vida presente también. Eso va a hacer que la iglesia futura, los niños, los jóvenes, cuando tengan todo lo que van a tener, valoren cuando ustedes les recuerden cuando atravesaron por el Jordán. Cuando ustedes digan, esas piedras son símbolo de lo que Dios hizo con nosotros. Símbolo de la esperanza de creer que Dios iba a hacer algo con nosotros. Toma fuerzas del otro lado de la orilla del Jordán, hermano. Es cuando tú le puedas decir a tus hijos, hasta hoy Dios sigue estando con nosotros, a pesar de que he pasado momentos difíciles en mi vida. Y tal vez te vas a conmover y te van a dar ganas de llorar, decir, fue difícil, como ahorita que yo me puse a llorar, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No lloro con dolor, ahora lloro con gratitud. Y lloro porque el favor de Dios ha estado conmigo, porque el favor de Dios ha estado contigo. Pero te has olvidado de recoger las piedras de en medio del Jordán. Fíjate, no sé si te toca recogerlas de 1,5 metros o de 3,5 metros, pero ¿sabes por qué las mandó a sacar? Porque Dios hace cosas con su pueblo por donde no pasan muchos pueblos. Sácalas de allá abajo, sácalas de lugares donde no mucha gente ha estado, para que vean que tu Dios sí existe y está contigo. Así que cuando estés a las orillas del Jordán, tan solo piensa que Dios te llevó hasta ahí. Tan solo piensa que la bendición está delante. Tienes que atreverte a compartir. Y no sé si lo ha hecho el pastor y la hermana Angélica, pero el testimonio también de ellos va a edificar la vida de ustedes. El testimonio tuyo va a edificar la vida de tus hijos. El testimonio de esta iglesia va a edificar la vida de la iglesia futura y aún de las iglesias que van a salir de este lugar. Y para ir a esos lugares van a atravesar Jordanes. ¿Quieren atravesarlos, hermanos? Amén. ¿Sí quieren atravesarlos? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, hermano. Y Dios te va a traer a memoria aquellos días, aquellos momentos que atravesaste tu Jordán. Aquel embarazo difícil, aquel nacimiento difícil, aquella noticia que tú no querías, aquella crisis, aquella partida, aquel abandono, aquella ofensa. Y el Señor te dice, mi presencia estuvo contigo, como mi presencia estará contigo. Aunque haya sido duro, aunque tú hubieras preferido algo mejor, el Señor te dice, mi voluntad es perfecta. Y lo que pasó en tu vida es como un memorial
para reconocer quién es tu Dios. No para que cuando lo recuerdes estés sufriendo, sino para cuando recuerdes ese momento tú digas: Dios está vivo, Dios existe, Dios es poderoso y Dios es grande. Para que cuando lo compartas con tus hijos, te sientes en la sala y les digas: quiero platicarles algo. Y al final les digas: en ese momento no lo entendía, pero Dios es bueno. En ese momento padecí, en ese momento renegué, en ese momento le reclamé incluso a Dios. Pero sabes, si fuera necesario volverlo a pasar, yo lo pasaría, porque ahora sé que el Dios de la Biblia es un Dios que me ama. Y podrás decirle a tus hijos y a la generación venidera para la iglesia: no va a ser fácil, va a haber momentos duros, pero ten la certeza de que si tú confías en el Dios que yo he confiado toda mi vida, ese Dios estará contigo. Porque va a haber momentos en que tú ya no vas a poder estar. Los pastores que están ahorita llegarán un momento que no van a poder apoyar a los pastores que salgan de este lugar. Los van a tener que dejar que atraviesen sus propios Jordanes. Les van a apoyar de una manera, pero otra manera Dios les va a decir: detente, porque yo voy a hacer algo también como lo hice contigo. Y va a haber momentos en la vida de tus hijos que tú vas a querer intervenir y Dios te va a decir: detente, este es el Jordán que tengo preparado para él, porque él tiene que empezar a edificar y tomar esas piedras para los suyos también. Lo que tú hiciste es recordarles quién es el Dios verdadero, pero ellos tienen que tomar sus propias piedras para que cuando tus nietos les pregunten a ellos qué significan estas piedras, ellos digan que el Señor abrió el Jordán y lo atravesé. Que el Señor en mi momento más difícil, en el momento más duro de mi vida, el Señor abrió el Jordán y lo atravesé, y aquí está la muestra. Mi vida es una señal de la existencia de Dios. Y que el Señor en esos momentos te llene de vitalidad, te llene de fuerza, te llene de fe, porque seguro lo atravesarás. Porque el Señor está contigo. Porque el Señor ha estado contigo y porque el Señor estará contigo. Centro Cristiano Cuautitlán. Atravesarán el Jordán, lo tomarán y edificarán. Y vendrán algunos aún de otras naciones y dirán: ¿cómo sucedió esto? Y ustedes tendrán las evidencias de que el Dios que prometió, el Dios, Él mismo lo hizo. Y a mí me gustaría que te pusieras en pie, hermano, y le des gratitud a Dios. Ya deja de ver estos momentos como algo lastimoso o algo triste. Ve la mano de Dios en estos momentos y dile al Señor: gracias, Padre. Si tú eres alguien que abandonaron, o alguien que te dejaron con tus hijos, o alguien que abortó, o alguien que tuvo un problema, dile: Señor, yo te doy gracias por eso. Y quiero aprender a hacer algo, Dios, a ser agradecido, a temerte y a poner esas señales como el testimonio de tu verdad, como el testimonio de que tú me amas a mí. Porque Dios me manda a decirte esto desde la mañana: poseerás la tierra, tendrás prueba, a veces sentirás que no puedes, y lo hago para perfeccionarte, y lo hago también porque te amo, porque has hallado gracia delante de mí, y porque te amé con amor eterno, he permitido esas pruebas en tu vida, para que ahora que estás del otro lado del Jordán digas: aquí están las evidencias del que el Dios en el que creo, al Dios al que sirvo, al Dios al que amo, es real.
Dale la gloria a Dios, hermano. Dios te bendice en el nombre de Jesús. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor.